Buenos días, niños, estamos en la quinta sesión de matemáticas del grado cuarto, 23 de abril del 2020. Hoy vamos a ver los números primos. Nosotros ya conocemos los números naturales, que van desde el 1 hasta el infinito. Los números primos son un conjunto que está dentro de los naturales, es decir, es un subconjunto de los números naturales. Pero estos números cumplen con unas características en específico, y es que son divisibles por 1 y por sí mismos. Estos tienen que ser números distintos, divisible por 1 y el otro divisor tiene que ser un número distinto de 1. Recordemos que es un divisor. Un divisor es un número que divide a otro exactamente. Es decir, que al realizar la división, el residuo va a dar 0 y el resultado va a dar un número exacto, natural. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cómo determinamos si un número es natural, es primo o no. Entonces, empecemos con el número 1. ¿Por qué números puedo dividir el 1? El 1 lo puedo dividir por 1, ¿cierto? 1 dividido 1, 1. Y ya. ¿Este es un número primo o no? No es un número primo, porque acuérdense que tiene que cumplir con dos características: que sea divisible por 1 y por sí mismo, y que sean dos números distintos. Uno es divisible por 1 y por sí mismo, pero ese número no es distinto de 1. Entonces, el 2. ¿El 2 es un número primo o no? Entonces, ese no es primo. ¿Por qué números puedo dividir el 2? Por 1, 2 por 1, 2, 0. ¿Y por qué otro? Por sí mismo. 2 dividido 2, 1 y el residuo 0. Es decir, este cumple las dos características. Es divisible por 1 y es divisible por sí mismo. Entonces es un número primo. Seguimos con el 3. ¿Por qué números puedo dividir el 3? Por 1. 3 por 1, 3. A 3, 0. ¿Lo puedo dividir por 2? Entonces, de acuerdo a los criterios de divisibilidad que vimos la semana pasada, sabemos que no se puede dividir por 2 porque no es un número par. Lo podemos dividir por 3, ¿cierto? Y ya, no tiene más divisores, es decir, es divisible por 1 y por sí mismo. Entonces, este es número primo, ¿cierto? Número primo, este también es número primo. Este dijimos que no. Seguimos con el 4. ¿Por qué números puedo dividir ese 4? Empecemos desde el más pequeño. Por 1. 4 por 1, 4. A 4, 0. Lo divide. Por 2. 4 dividido 2, 2. 2 por 2, 4. A 4, 0. ¿Listo? ¿Y por qué otro número? Por sí mismo. 4 dividido 4, 1. Entonces, ¿cuántos divisores tiene este número? Tiene 3 divisores: 4, 2 y 1. Es decir, este no es un número primo. ¿Listo? Decimos que el número 1 no era primo. 2 es primo. 3 es primo, ¿cierto? Y hasta ahí vamos, porque el 4 tampoco es primo. ¿Por qué no son primos? Porque no cumplen estas dos características: divisible por 1 y por sí mismo. Recuerden, esas dos características son las que se tienen que cumplir para que un número sea primo. Vamos a continuar con estos números. Entonces, ¿cuáles son los divisores del 5? Empecemos por el 1, ¿cierto? 5 por 1, 5. 0. Listo. ¿Qué otro número divide a 5 exactamente? ¿El 2? No. ¿El 3? Tampoco. ¿El 4? Tampoco. ¿El 5? ¿Listo? 1 por 5, 5. A 5, 0. Y estos dos son los únicos divisores de 5. Es decir, es divisible por 1 y por sí mismo. Entonces nos cumplen las dos características. 5 también es primo.
Seguimos con el 6. 6 por 1, 6. Listo. Ahora, ¿lo podemos dividir por 2? Sí, porque es un número par. Acuérdense de los criterios de divisibilidad. 2 por 3, 6. ¿Cierto? ¿Por qué otro número? Por el 3. 2 por 3, 6. ¿Y qué otro número? ¿Lo podemos dividir por 4? No. ¿Por 5 tampoco? Por 6. 6 por 1, 6. A 6, 0. Es decir, tiene 1, 2, 3, 4 divisores. No es un número primo. Ahora el 7 por 1. 7 por 1, 7. ¿Cierto? ¿Por qué otro número lo podemos dividir? ¿Por 2? No. 3, 4, 5, 6. No, por ninguno. Por 7. 7 dividido 7, 1. 1 por 7, 7. A 7, 0. Es decir, cumple las dos características. Divisible por 1 y divisible por sí mismo. Entonces, también es un número primo. Ahora el 8. Divisible por 1. Divisible por 2 porque es un número par. ¿Cierto? Divisible por 3. No. Por 4. Por 5. No. Por 6 tampoco. 7 tampoco. Por 8. 8 por 1, 8. A 8, 0. Entonces, ¿cuántos divisores tiene? 1, 2, 3, 4. No es un número par. Seguimos con el 9. Divisible por 1. Divisible por 2. No. Por 3. 3 por 3, 9. A 9, 0. Por 4 tampoco. 5, 6, 7 tampoco, 8 tampoco, por 9. Entonces, 9 dividido 9, 1. A 9, 0. ¿Cuántos divisores tiene? 1, 2, 3. Entonces, tampoco nos cumple las dos características de un número primo. Divisible solamente por 1 y por sí mismo. ¿Listo? Aquí tenemos los primeros números primos hasta el número 10. Vamos a hacer algunas actividades y ustedes van a identificar los números primos que siguen ahí en adelante hasta el número 100. Listo, entonces vas a escribir en el cuaderno qué son los números primos, qué características cumplen de acuerdo a lo que dijimos en el video. Y luego vas a hacer una lista con los números primos hasta el 100. Puedes buscarlos en internet. No olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube para que tengas acceso a todos los videos. Hasta la próxima.